Creo que en múltiples aspectos la tipografía cumple un rol muy fundamental en la cultura humana. Eso tiene que ver con los sistemas de escritura, que son como lo más fundamental. Y la tipografía, en el fondo, es una manera de... es una tecnología más, o sea, ya la escritura es una tecnología y la tipografía es una tecnología como sobre esa tecnología. Mi nombre es Javier Quintana Godoy, soy diseñador de tipografías digitales. Trabajo en mi proyecto independiente que se llama Quintana Font, que funciona como un estudio de diseño tipográfico y una fundición tipográfica digital. Vivo en Santiago de Chile, en la Villa Frey, y trabajo desde mi casa. El primer encuentro con la tipografía, como entender de qué se trataba, fue en la universidad. Yo estudié en la UTEM, y antes de eso en el colegio, o antes de eso no tenía idea de qué se trataba ni la tipografía, ni mucho el diseño tampoco. Lo que sí que me gustaba hacer... me acuerdo que me gustaba dibujar logos de bandas metaleras y ese tipo de cosas. Y esa era como mi cercanía como con el tema del diseño, y entré a estudiar diseño a la UTEM. Postulé primero a arte, pero no quedé y quedé en diseño, y fue ahí en la universidad que descubrí de qué se trataba la tipografía. Realmente me pareció muy fascinante la posibilidad de diseñar una tipografía, y la primera que hice la empecé a diseñar ahí en la universidad, de hecho. Sí, hubo un momento específico en el que me di cuenta que diseñar tipografía podía ser una opción como laboral o algo así. Más bien, lo que me pasó que en la universidad me gustó tanto y me interesó tanto que no podía parar de hacerlo nomás. Pues esas cosas que te gustan demasiado. Entonces fue como una cosa más o menos natural de desempeñarse finalmente ya en eso, como de manera casi cotidiana. El diploma en tipografía de la Universidad Católica es un diploma de especialización en tipografía. Yo fui alumno de ese diploma en el 2007 y no tiene como una frecuencia, es decir, que no se hace año a año. Entonces, después del 2007, creo que la siguiente versión fue como el 2010. O sea, pasaron varios años. Y yo me había seguido como desenvolviendo en el rubro, así que me invitaron a ser parte del equipo de taller. Entonces soy parte de un grupo de 6 profes que guiamos como los proyectos. Son como 4 meses que dura el diploma, y el objetivo es diseñar una tipografía, y tenemos un equipo de profes que estamos como acompañando permanentemente el proceso del taller práctico, y otros profesores y profesoras que hacen clases más teóricas o ramos complementarios. Eso para mí es como el desarrollo del pensamiento crítico, de la reflexión crítica, es como súper importante, y creo que tiene que ver con la profundidad de la tipografía, tiene que ver con esas cosas también. Y ahí en ese espacio del diploma se logra trasuntar eso. Berenjena es una de las primeras tipografías que yo empecé a diseñar. De hecho, fue como el segundo intento que hice de diseñar una tipografía. Y me puso un desafío grande, considerando que la empecé a diseñar cuando todavía no sabía mucho del tema, de cómo diseñar una tipografía. Estaba más bien aprendiendo, y fue una manera, yo creo que adecuada, de aprender más, ¿no? Es una tipografía para textos, de estilo neoclásico propiamente tal, y ahí había un rotulador en particular que me interesaba muchísimo y que hacía ciertos trazos que yo empecé a mirar y a tratar de hacer como convivir
con esta tipografía de texto que tiene que tener, como entre otras características, una que es muy principal, que es que no tiene que ser tan llamativa. Fue como un tremendo aprendizaje para mí. Es como la tipografía de las que yo más he aprendido, que he diseñado. De un proyecto que me tomó, no sé, como 10 años de estar como desinteresadamente, digamos, trabajando en él hasta que llegó a publicarse. Entonces yo me tomo en general este trabajo de esa manera, no como con una lógica productiva tan como de cara al mercado, o no me pongo necesariamente una fecha límite para este tipo de cosas. Sobre todo en esa época que empecé a diseñar esta tipografía, nunca pensé ni siquiera que se podía publicar. O sea, más bien era algo que me interesaba porque me interesaba muchísimo la tipografía, ¿no? Bueno, Mazurkica empecé a diseñarla el 2010 más o menos. Ya venía trabajando en Berenjena, que es una tipografía para texto, y me interesó particularmente el trabajo de Nicholas Felton, que es un diseñador gringo que hacía, bueno, hace, me imagino todavía, diseño de información. Y lo que me interesó de eso es que él utilizaba una tipografía neogrotesca, súper condensada, y la hacía convivir bien con una fuente de texto serifada. Entonces, como que el estilo de esa combinación me pareció muy interesante. Y eso es Mazurkica, una tipografía neogrotesca, súper condensada, que tiene, además de ser una tipografía neogrotesca, una referencia que es relativamente similar a la que tiene Berenjena, en el sentido de que también está inspirada o toma referencias, se nutre de la observación de los letreros de la Brigada Chacón, de la Brigada del Bo Catalán. Y en el proceso de diseño de Mazurkica, la idea fue de todas maneras que haya una referencia y no que fuera una como reproducción o una digitalización del estilo de estas brigadas de rotulación. Y bueno, es una de las tipografías que he diseñado que ha tenido más uso así a nivel local. Es como algo súper no sé, que se sale como de lo que uno podría esperar, porque uno parte con una idea y no sabe lo que puede pasar, y creo que esa tipografía logró conectar con no sé, con un momento particular de la sociedad, y mucha gente que le interesó y que le hacía sentido el concepto de la tipografía para usarla de manera muy masiva. Creo que la tipografía en Chile está, como en muchos otros lugares, como viviendo un momento bueno, que no le pasa solo a la tipografía, sino que pasa en todos los ámbitos como culturales, digamos, que es que hay acceso a herramientas que te permiten producir. Entonces se está produciendo mucho. Y eso es como interesante, porque hay muchas personas que se interesan y que con una inversión que no es tan grande pueden desarrollar una tipografía. Lo mismo pasa en la música, lo mismo pasa en el cine. Y eso exactamente pasa igual con la tipografía. Hoy día se publican tipografías, yo creo que todos los días, y se han convertido en un producto de mercado como cualquier cosa, como una canción, como una película, como todo, ¿no? Y eso a mí no me parece tan interesante. Pasa acá lo mismo que pasa en otros lugares, que hay mucha gente interesada en producir tipografía, pero son pocos los proyectos que están en la búsqueda de algo más que solamente como hacerlo, ¿no? Para mí lo más relevante es la reflexión y la propuesta, y no como el check, digamos que una más, digamos, ¿no? Yo creo que es como algo que naturalmente va a ser
siempre así, porque, o sea, se va a seguir haciendo porque no nos podemos quedar como con lo que ya existe, pues, siempre está la posibilidad de aportar algo más. Es como la música, como ese tipo de cosas. Hay una dimensión creativa detrás de esto, hay una dimensión artística detrás de esto, entonces hay una necesidad de expresión que yo creo que tiene que ver con esto, que por eso que hablaba más allá de las cuestiones como comerciales, ¿no? Entonces, la tipografía de alguna manera es como un tono de voz para mí. O sea, yo lo entiendo así, como yo mediante una tipografía puedo conseguir algo que es como una dimensión sutil de la comunicación.